Bueno, un cordial saludo para todos. Espero estén muy bien. Damos inicio a un nuevo webinar sobre protección radiológica en intervencionismo, recomendaciones y datos prácticas a cargo del físico y amigo de la casa, Omar Arias de Venezuela, a quien agradezco por aceptar la invitación. Esta iniciativa tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de áreas de la protección radiológica con aquellas personas interesadas en capacitarse. Recuerden que este y otros seminarios web están disponibles en la página de Ciber. Ahora les dejo el link en el chat del Zoom y en el chat de Facebook Live, donde podrán encontrar más de 40 webinars y navegarlos fácilmente. Ahí están los títulos por si tienen algún interés particular. Mi nombre es Pablo Giraldo, soy el gerente fundador de la empresa Ciber, que presta servicios en 7 líneas diferentes en protección radiológica en todo el país, en Colombia. Los invito a ampliar información en nuestra página web www.ciber.com.co. De todas formas, ahorita les dejo otro enlace. Bueno, antes de iniciar, algunos anuncios importantes. Esta sesión, como todas, está siendo grabada y el link estará luego disponible para que lo vean en diferido. Reitero, se está transmitiendo en vivo por nuestro grupo de Facebook, CiberPR. La presentación tendrá una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas se deben hacer a través del chat, se preseleccionarán alguna de ellas y se expondrán al final para que sean resueltas por el conferencista. En un momento les comparto el link de la asistencia para que por favor lo completen. Con ese listado se generará posteriormente el certificado de participación y se les enviará a sus correos. Así que verifiquen que ingresen bien los datos. Yo ahorita les dejo el link de la encuesta, por favor. Bueno, presento a nuestro invitado especial. Su nombre es Omar Arias. Él es magíster en física médica. Es profesor investigador de la Universidad Central de Venezuela. Al igual que yo, joven empresario y emprendedor. Fundador de la empresa Serovka. Es una empresa aliada de Ciber que presta servicios integrales de física médica, dosimetría y protección radiológica en Venezuela y en las islas del Caribe. Así que, Omar, nos encanta poder tenerte hoy como expositor. Puedes dar inicio a tu presentación. Mucha suerte. Igual, igual. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos, por supuesto, por acompañarnos. La idea de la conferencia de hoy, bueno, vamos a ir conversando y analizando con el mayor gusto del mundo, de manera tal de que si ustedes tienen algún comentario, algún detalle que quieran que abordemos, ¿sí? O alguna pregunta, la hagan por allí a través del chat. De igual manera tú, Pablo, si te gusta, digamos, o si hay algún punto que tengamos que enfatizar, etcétera, me interrumpes con confianza, ¿ok? La idea es que sea lo suficientemente dinámico y el objetivo que nadie se duerma hoy, ¿ok? Listo, Omar, entendido. Sabemos que definitivamente el tema de salud está sumamente complicado. Por supuesto que para mí siempre es un gran honor, por supuesto, poder compartir con Pablo, con todo el personal de Ciber y por supuesto con todos aquellos que nos observan en la tarde de hoy. Y evidentemente siempre hacer el llamado de atención a que nos mantengamos con muchísimo cuidado con todo lo que está ocurriendo a nivel del COVID, ¿no? A nivel mundial y por supuesto en cada uno de nuestros países en América Latina. Realmente, bueno, es una afectación bien, bien complicada y que de verdad tenemos que mantenernos bajo cuidado. Y justamente, así como con el COVID, tenemos que tener ese cuidado extremo, ¿sí? De manera tal de garantizar y de asegurar justamente que estemos bien protegidos. Bueno, también pasa lo mismo con lo que tiene que ver con la protección radiológica y sobre todo en el caso de intervencionismo. Sí, en el caso de intervencionismo, si bien es cierto que podemos estar hablando de equipos de arco en C convencional, por ejemplo, los que utilizamos en el caso de quirófano, sí, así como también, por supuesto, equipos de radiología intervencionista dedicados, como los que tenemos en radiología o en cardiología intervencionista, en las salas de hemodinamia, sea que tengamos de un solo detector, sea que los tengamos de manera biplanar, es decir, con 2 detectores. Sí, en cualquiera de los casos, justamente lo que vamos a ver hoy, incluso en aquellos equipos híbridos en donde ya tenemos una tecnología mucho más de punta, en cualquiera de estos casos tenemos que comprender que, si bien es cierto, el intervencionismo, la posibilidad de visualizar imágenes 3D,
nos permite y nos garantiza ver, observar imágenes, digamos, en movimiento, ¿no? En un movimiento que nos permite tener en modo cine la visualización correcta de la inyección de contraste, de hacia dónde estamos navegando, si estamos llegando o no a una determinada región. Bueno, por supuesto que los beneficios son múltiples, ¿sí? A diferencia de lo que es la imagenología convencional, por supuesto que en el caso de la fluoroscopía, evidentemente podemos observar movimiento y debido a ese movimiento podemos entonces analizar, observar qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? En el paso a paso. Entonces, está más que claro que en las diferentes especialidades, sea la embolización, por ejemplo, ¿sí? De manera, en el caso de las arterias uterinas, pero bueno, las embolizaciones en cualquiera de las regiones anatómicas, las terapias endovasculares, como también, por supuesto, las terapias extravasculares, el caso de la quimioembolización, por ejemplo, ¿sí? En todos estos casos, nosotros para poder observar, llegar al lugar correcto, necesitamos entonces guiarnos gracias a la obtención o al funcionamiento de equipos de Arconcé. Sí, de esa manera podemos evaluar previo a la quimioembolización, posterior a la quimioembolización, qué es lo que está ocurriendo en una determinada región anatómica. Por supuesto, nos permite hacer evaluaciones en términos de lo que pudiesen ser análisis, por ejemplo, a nivel tumoral, pero también a nivel cardíaco, a nivel de lo que sería la angiografía o la angioplastia con balón, la colocación, por ejemplo, de stent a nivel de las arterias coronarias, pero también, por ejemplo, la colocación de un clavo o de tornillos a nivel de columna. Es decir, el caso del arconceo, los beneficios del arconceo del intervencionismo están más que justificados. Es decir, realizar un procedimiento como este es necesario en la imagenología, tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico, es más que necesario en la medicina moderna. Entonces, tenemos que comprender justamente cómo funciona este equipo para saber cómo nos vamos a proteger. Ese es el enfoque justamente de lo que veremos hoy. Y tenemos que saber cómo protegernos porque eventos como este o imágenes como esta que pueden ver en pantalla en relación a lo que tiene que ver con quemaduras radioinducidas, bueno, definitivamente son reales. Y son reales porque sin importar el país en donde nos encontremos, por supuesto que ocurren en diferentes regiones, aquellas en Estados Unidos, esta sí aquí en América Latina. Y fíjense ustedes cómo esas quemaduras ocurren en un primer nivel a nivel de nuestros pacientes. Es decir, por supuesto que es el paciente la primera persona en donde pudiésemos ver efectos determinísticos porque es la persona sobre la cual está incidiendo el haz de radiación primario, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no sea posible que podamos observar o analizar, por ejemplo, eventos que estén ocurriendo a nivel de nuestro personal de salud. Y tanto es así que justamente ya lo vamos a ver acá. Permítanme aquí compartir también con ustedes acá. Aquí está perfecto. Aquí lo Fíjense qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros observamos las piernas de nuestro personal, por ejemplo, de intervencionismo, nuestro personal de salud, por ejemplo, el caso de cardiólogos e intervencionistas. Fíjense que a mí me pasó algo bien peculiar que quiero compartir con ustedes. A mí me encanta, digamos, explicar lo que ocurre en este punto, porque claro, estas no son las de la alumna que les voy a comentar, ¿no? Yo estaba dando una clase justamente de protección radiológica a médicos cardiólogos que estaban profesionalizándose, es decir, médicos que estaban como estudiantes del área de cardiología. Una de las chicas, 27 años, 26 años, me decía, no, yo les pregunto al inicio, mira, qué tal les parece el tema de la radiación? No, entonces, bueno, sí, el temor, que si de Hulk y tal, que pasaba con los radioactivos, que si los Simpsons, es decir, una cantidad de normalmente de cosas a las cuales uno asocia el tema de Chernóbil, o sea, imágenes que uno asocia automáticamente con radiación. Sin embargo, esta chica me decía, no, oye, profe, mire, a mí me encanta la radiación, ¿sí? ¿Y eso por qué? Y ella me explicaba y me decía, no, a mí me encanta la radiación porque, mira, fíjense, yo ya tengo esta pierna depilada, debido a que yo me paro más de este lado cercano al tubo de rayos X, entonces bueno, ahora me voy a tratar de parar con la otra pierna más pegada y así me depilo completamente. Claro, ahí todo el mundo empezó a reír, por supuesto, y bueno, ¿y cómo te depilas? ¿Y cómo te vas a depilar las axilas? ¿Y qué otra área te vas a depilar? Es decir, pasó un montón de cosas, pero, cuando realmente analizamos la cantidad de radiación que ella estaba recibiendo,
justamente en ese momento ya la cosa cambia, ¿no? Porque entonces ya ahí uno dice, hey, ya va, un momento. Estamos hablando que si una chica de 27 años ya presenta una depilación permanente, estamos hablando de que ya ella ha recibido alrededor de 7 grays. Es decir, que si mantenía, digamos, ese ritmo de exposición a la radiación y por consiguiente de energía que es absorbida en sí, bueno, evidentemente a los 40 años, mira, la descamación seca, la húmeda y la necrosis están a un paso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo algo que al principio parece muy gracioso, ¿no? En términos allá, por aquí nos decían que se escuchaba con algo de interferencia. Yo no No, sé si... tranquilo, Omar, ¿Sí? Ok, no le pares bolas al chat, yo me encargo del chat, ok, pero yo bien, escucho muy bien, bien, entonces la perfecto. revisa si de pronto es un detalle de tus altavoces. Ok, ok, ok. No te Bueno. preocupes por el No, no, chat. yo escucho perfecto. Si tú oyes bien, yo me quedo Sí, yo tranquilo. también. Ok, ok, bien. Entonces, fíjense que el tema, digamos, de la exposición a radiación, si bien es cierto, ocurre justamente en, digamos, a nivel de lo que pudiesen ser nuestros pacientes, por supuesto que también ocurre en nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Evidentemente, para que nosotros podamos tener un nivel de exposición que justifique, digamos, o que implique esta cantidad de dosis, significa que debemos tener un equipo que no se le estén realizando los controles de manera adecuada, tener una exposición o una falta de medidas de protección radiológicas básicas. Por consiguiente, sí, y por ello es que es fundamental, sí, evidentemente, conocer nuestro equipo a fondo, ¿sí? Pero para conocer nuestro equipo a fondo, por supuesto que debemos realizar, sí, los controles de calidad adecuados, estar convencidos y seguros de con qué estamos trabajando, por qué estamos trabajando y, evidentemente, buscar siempre la optimización como siendo uno de los principios de la protección radiológica, por supuesto que enfocarnos más que acá. Ya, permítanme aquí en este. El caso de lo que sería, por supuesto, dentro de este diagnóstico médico, evidentemente, lo que es el concepto de ALARA, ¿sí? Es decir, que la dosis sea tan baja como razonablemente sea posible. ¿Qué quiere decir que la dosis sea tan baja como razonablemente sea posible? Bueno, que sí, que evidentemente debemos buscar de disminuir la cantidad de radiación conforme a ello vamos a tener una disminución en la dosis que va a recibir nuestro paciente. También vamos a nosotros a disminuir la cantidad de radiación que vamos a recibir nosotros, pero justamente esa coletilla, tan bajo como sea necesario, como sea posible, tiene que ver, ese sea posible, tiene que ver justamente con que no afecte la calidad diagnóstica. Muchas veces la figura de la protección radiológica o el oficial de protección radiológica a veces se confunde con un policía, ¿no? Con alguien que va a decir, no, hey, paralicen el procedimiento y no realicen más nada. Y no hay nada más alejado de la realidad. Lo que debemos garantizar y observar, y justamente en el antes, en el durante y en el después, tenemos que ver que se cumplan las medidas básicas de protección radiológica en cada una de las prácticas. Por supuesto que existen 3 medidas básicas que todos deben saber, que ya todos la conocen, no me voy a profundizar en ello: distancia, tiempo y blindaje. Mayor distancia de la fuente, evidentemente menor cantidad de radiación, menor cantidad de exposición a la radiación. Menor tiempo de exposición, menor cantidad de dosis. Y si yo interpongo una fuente, un material de blindaje entre la fuente de radiación y mi persona, evidentemente mientras mayor sea el grosor, menor será la exposición a la radiación. Estas son medidas básicas. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora es en el caso justamente del intervencionismo. Permítanme aquí habilitar, prender acá el tema del láser. A ver si lo ven aquí, para que podamos verlo. Perfecto. Entonces, Ahí bueno, se muy ve, bien. está muy Sí, bien. perfecto. Entonces, bueno, aquí tenemos elementos como, por supuesto, elementos de blindaje, el caso de los protectores, digamos, de chalecos plomados, en este caso falda chaleco, por supuesto el tema de los lentes plomados. Existe una cantidad de métodos que ya vamos a ir abordando, pero vamos a enfocarnos primero en comprender qué ocurre en el equipo. ¿Sí? Dentro de los componentes del equipo de intervencionismo, por supuesto que existen, evidentemente, lo que sería el arco en C. Evidentemente vamos a tener un sistema de, digamos, del intensificador de imagen que va a estar vinculado a un sistema de televisión, ¿sí? A un sistema de visualización, digamos, de la imagen. Por supuesto, el intensificador de imagen puede ser de esta manera, el caso de arco en C más viejo, como también puede ser el caso de los detectores de tipo flat panel.
En cualquiera de los casos, por supuesto, evidentemente tenemos a nuestro paciente, nuestra camilla y, por supuesto, nuestro tubo de rayos X. Evidentemente tenemos que tener una consola de control en la cual la podemos tener de esta manera en el caso de intervencionismo o la podemos tener, por supuesto, en dentro de la sala donde estamos realizando el procedimiento en caso de radiología o cardiología intervencionista. Ahora bien, sin importar, ¿sí? Y obviamente sin buscar de profundizar, digamos, entre lo que son cada una de las características en términos de lo que es un intensificador de imagen y lo que es un detector de tipo flat panel, ¿sí? Como el que tienen ustedes ubicado a la derecha. Por supuesto que en el caso del flat panel se ve bastante resumido, ¿no? La forma en cómo ya yo automáticamente ese fotón de rayos X va a transformar y a formar parte de lo que sería la imagen, es decir, en función de que ya hay una transformación, digámoslo así, de manera muy sencilla de ese fotón de rayos X en una corriente, un impulso de corriente, una cantidad de electrones y esos asociados lo vamos a asociar a una escala de Gris. En el caso del intensificador de imagen, por supuesto que ocurre una serie de procesos a lo interno, ¿sí? En la medida en la cual ese fotón de luz visible busca justamente de producir electrones en el fotocato y así irse llevando o guiando a partir de una serie de electrodos, con lo cual evidentemente para el caso del intensificador de imagen, yo voy a requerir normalmente de mayor cantidad de radiación para poder obtener una imagen de buena calidad. En el caso del detector de tipo flat panel, desde el punto de vista, digamos, gráfico, es mucho más sencillo. Normalmente es un detector de tipo centellante, el cual me va a permitir con menor cantidad de radiación poder tener una calidad diagnóstica aceptable, ¿no? Con lo cual, por supuesto, me reduce lo que sería la cantidad de radiación que yo voy a necesitar para poder formar mi imagen. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros analizamos el caso de los equipos de intervencionismo? Voy a pasar acá a esta lámina. Fíjense ustedes qué ocurre. Para mí esta es una de las láminas más importantes, ¿sí? Y es una de las láminas más importantes porque lo que normalmente ocurre es que trabajamos en la modalidad de tipo automática. Cuando nosotros trabajamos en modo automático, ¿qué le estamos diciendo al equipo? Fíjense. Por aquí tenemos, por supuesto, nuestro tubo de rayos X. Evidentemente tenemos una consola de operador que nos permite regular el kilovoltaje del miliamperaje. Si está en modo automático, hay una regulación automática, pero vamos a ver cómo ese control automático de exposición o ese control automático de brillo va justamente vinculado, ese kilovoltaje y miliamperaje va vinculado con el detector. Y va vinculado con el detector porque es una especie de inteligencia artificial, digamos, si lo queremos ver de manera bastante sencilla, bastante intuitiva. Es un conector que me dice, hey, yo necesito un determinado número de rayos X con una determinada energía para que la imagen sea de calidad. Por lo tanto, si no me llegan la cantidad de fotones necesarios, hey, yo necesito aumentar, por ejemplo, la técnica. ¿Sí? El primero, bueno, si no me llega el número de fotones, necesito aumentar entonces el miliamperaje. Ah, epa, me están llegando los fotones, pero con una energía muy baja. Entonces quiere decir que este paciente que está justamente en el medio entre el equipo que está emitiendo la radiación y mi detector está absorbiendo mucha radiación. Quiere decir que tiene un grosor mayor, por lo tanto tengo que aumentar el poder de penetración. ¿Cómo lo logro? Aumentando el kilovoltaje. Entonces, de esta manera, el equipo, cuando yo trabajo en modo automático, el equipo regula o adapta el kilovoltaje y el miliamperaje en función de mi paciente. ¿Por qué es importante recordar esto y tenerlo muy presente? Porque muchos de ustedes que nos acompañan en la tarde de hoy son técnicos radiólogos, son personal de enfermería, son médicos, ¿sí? Pero les garantizo, y de todas maneras allí estamos pendientes con Pablo, que esté allí alerta con los mensajes, bien sea en el Facebook, por allí, a ver si hay algún médico, por ejemplo, cardiólogo intervencionista o traumatólogo, por ejemplo, incluso un anestesiólogo. Por lo general, no quiere decir que no estén aquí presentes, y si están, bienvenidos, pero por lo general no entran en una conferencia sobre protección radiológica e intervencionismo y dicen, no, eso no es conmigo, estoy ocupado, estoy full, tal, no voy. ¿Qué pasa? Que realmente son ellos, digamos, uno de los garantes, sobre todo a nivel de cuando estamos trabajando en quirófano, cuando estamos trabajando en las salas de hemodinamia, son uno de los que piden, hey, necesito que no pares en el disparo, hey, mantén el pie disparando, o peor aún, cosas que he visto, no, dame que yo disparo, porque yo no voy a aceptar que me estés disparando pulsado, necesito modalidad tipo cine para todo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que trabajar en conjunto, es decir, aquí no podemos vernos enemigos unos con los otros, por el contrario,
yo siempre digo que una de nuestras grandes aliadas son nuestro personal de enfermería. ¿Y por qué? Porque, bueno, esa personal de enfermería normalmente es la que trabaja por 10, 15 años con el doctor, que lo conoce, lo regaña, ¿sí? Y en la medida en la cual comprendemos justamente que en la medida en la cual protegemos a nuestro paciente, vamos a protegernos a nosotros mismos, bueno, por supuesto que allí todos vamos alineados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el personal de enfermería se da cuenta que, hey, este paciente es mucho más obeso, por lo tanto, si es más gordo, si es más obeso, voy a necesitar de mayor poder de penetración y por lo tanto, imagínense ustedes la radiación como una manguera de agua a presión de esas de bomberos, ¿no? Y que choca contra la pared, y la pared es nuestro paciente. Obviamente el paciente es un medio atenuador, absorbe parte de esa agua, digamos, y su ropa va a absorber parte de esa agua, pero él también va a dispersar, esa pared va a salpicar goticas de agua en todas las direcciones y sentidos. Lo mismo pasa con el paciente, es decir, nuestro paciente pasa a ser ese medio dispersor, con lo cual en el momento en el cual colocamos a cualquier paciente en la camilla, en ese momento estamos recibiendo nosotros radiación si estamos allí al lado. Entonces esto supone que comprendiendo que hay una conexión entre nuestro equipo, nuestro tubo de rayos X y nuestro detector, bueno, entonces tenemos que ver cómo hacer un buen estudio de calidad, pero con la menor cantidad de dosis posible para el paciente y por supuesto para nosotros los trabajadores, ¿sí? De esta manera, uno de los primeros puntos que se abordan en el caso de la práctica de radiología intervencionista es justamente el tema de la modalidad que nosotros podemos utilizar. Fíjense, nosotros tenemos fácilmente dos esquemas. Un esquema en donde yo realizo el disparo de manera continua, que es lo que nosotros conocemos como modalidad de tipo cine, y yo tengo otra modalidad de tipo pulsada, ¿sí? En estos pulsos, fíjense ustedes que muy académicamente les he querido hacer esta gráfica, lo que yo tengo es un punto en donde tengo radiación y después voy a cero, y vuelvo a tener radiación y vuelvo a cero. Pero fíjense ustedes la escala, estamos hablando de milisegundos. Es decir, que si yo estoy realizando, perdónenme aquí, pero si no me va a caer acá con el cable del teléfono. Mira, ¿qué ocurre? Si yo en ese momento tengo, por ejemplo, estoy realizando un procedimiento de radiología intervencionista, estoy colocando o estoy entrando con un catéter a nivel de la arteria femoral, ¿sí? Y voy subiendo, bueno, el médico mientras está viendo, mientras está viendo el paciente y voltea a ver la cámara, evidentemente ahí ocurren unas décimas de segundo, unas milisegundos, que por supuesto, si yo lo que estoy es viendo cómo se va guiando, bueno, yo efectivamente con esa modalidad de tipo pulsada reduzco la dosis en el paciente y no tengo por qué disparar de manera continuada. ¿Qué pasa? En los momentos en los cuales estoy en la radiación en cero, obviamente allí no estoy contribuyendo a la dosis del paciente. Esto también es importante, digamos, si comprendemos la base de lo que es la radiación. La radiación, obviamente, en el vacío se desplaza a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Aquí en nuestra atmósfera es casi igual, por lo tanto, vamos a considerar esa velocidad. Es decir, la radiación, los rayos X, no tienen ni masa ni carga, son solamente energía. Por lo tanto, ellos sí, mientras yo estoy disparando, por supuesto que disparan, chocan con el paciente y están dispersando en todas las direcciones y sentidos. Pero en el momento en el cual yo suspendo el disparo, por supuesto que ya esa radiación no continúa, no es que está rebotando y dando golpes en las paredes o en el paciente y después sale a nosotros, no. Eso pasa mientras estoy disparando, cuando no estoy disparando, no. De esa manera, entonces, yo reduzco la cantidad de radiación justamente en estos momentos en donde no estoy exponiendo a mi paciente. Si queremos tener otra idea de conexión con otra área también muy conocida por todos ustedes, el caso de la tomografía. ¿Sí? Si quisiéramos comparar, oye, y esta sí, esta es primicia, Pablo, porque nunca he comparado estas dos, pero está chévere. Sí, imagínense, me acaba de ocurrir ahorita poner un tomógrafo allí. Si comparamos con la tomografía, el caso de la modalidad de tipo cine sería perfectamente comparable con una tomografía de tipo helicoidal, ¿sí? Es decir, el tubo de rayos X está girando alrededor del paciente mientras va el avance de la camilla, de manera continua yo sigo disparando y él se va moviendo, ¿sí? Y de allí viene la relación del pitch, etcétera. Pero en el momento en el cual yo hago la tomografía de tipo axial, es una tomografía de tipo step and shoot, es decir, el tubo gira, dispara, mueve la camilla, separa la camilla, después vuelve a girar, vuelvo a avanzar la camilla y así voy. ¿Sí? En ese momento, evidentemente, en el caso del axial, yo tengo menor cantidad de radiación hacia nuestro paciente. Por supuesto, en el caso del helicoidal tendré más
debido a la exposición continua de radiación, ¿sí? Luego después ahí tenemos otra cantidad de factores, eso será tema precisamente de otro webinar, así que bueno, ahí después podemos profundizar el tema de intervención de tomografía, pero perfectamente añadido. Entonces, el tema de la modalidad de tipo cine, pregunta, la modalidad de tipo cine entonces no la vamos a usar nunca, Omar. Bueno, si tú me dices que es mayor cantidad de radiación, no la usemos. No, es decir, tenemos que usarla, pero en los momentos en los cuales sea estrictamente necesario. Si yo voy a hacer, por ejemplo, y me voy a adelantar para que lo veamos más gráficamente, que a mí me encanta es verlo, vamos a verlo aquí rápidamente, se los tengo. Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, quiero ver a mi paciente, la colocación de, por ejemplo, de la apertura de un balón, ¿sí? Bueno, oye, para yo tener la apertura de un balón, yo no necesito precisamente tener un nivel de detalle, de resolución tan alto como si estuviese haciendo algún otro tipo de procedimiento, ¿sí? Con lo cual, oye, si yo voy sencillamente a ver esto, permítanme, y vamos a ver. Se me pegó esta ahora. Con lo cual, entonces, si nosotros queremos ver una imagen como esta, pues señor, ya listo. No sale. No sale, ya está un poquito, no tengo varias. Ya voy a ver. No veo más. Igual ahí Bueno, ahí ahorita, ajá. no, ahí les voy dejando el link de la asistencia, bueno, mientras te carga la imagen, Perfecto. tanto en los comentarios del Facebook como como en el chat de aquí del Zoom, para que llenen la asistencia, que con los datos que ingresan ahí enviamos posteriormente los certificados. Perfecto, perfecto. Bueno, ahorita después al final vemos las imágenes, vamos a hacer una seccioncita ahí, unos 10 minuticos de imágenes de la práctica, un poco para que tengamos ahí esa referencia. Pero fíjense, por ejemplo, que definitivamente la modalidad tipo cine la podemos emplear, sobre todo cuando estamos haciendo evaluación de arterias pequeñas, cuando estamos realizando quimioembolización, cuando estamos en un nivel de detalle de resolución lo suficientemente alto. ¿Sí? Si yo estoy haciendo el primer ingreso dentro del paciente a través de lo que pudiese ser la colocación de la guía, si yo estoy realizando una valoración, por ejemplo, a nivel de la apertura de un balón. Ahora, si yo voy a colocar un stent o estoy ya en la proximidad para hacer la última colocación del stent y quiero visualizar cómo es el flujo de contraste, por supuesto que lo puedo utilizar. Entonces, lo importante es saber cuándo emplear ese tipo de modalidad, es decir, utilizarla solamente cuando tengamos referencia. En el caso del intervencionismo, sobre todo de la cardiología intervencionista, nosotros tenemos un punto de isocentro, digamos, o de referencia sobre el cual rota el equipo. ¿Sí? Ese punto de referencia normalmente ocurre a unos 15 centímetros con respecto a la camilla, ¿sí? Es alrededor de unos 75 centímetros con respecto a la base del punto focal del tubo de rayos X, y esto ocurre como imagen de referencia a nivel cardíaco. La intención o el objetivo de esto es que podamos hacer las diferentes proyecciones sin necesidad de estar movilizando el tubo digamos, en la proyección, digamos, longitudinal, ¿no? Entonces, que nosotros podamos perfectamente manejarnos solamente a partir de la rotación. De allí, digamos, se estableció ese isocentro en términos justamente de la altura donde promedio, la altura donde está más o menos el corazón, aproximadamente esos 15 centímetros con respecto a la espalda del paciente. Ahora bien, ¿qué es importante? Si bien es cierto, por supuesto, no debo quitar el hecho de que nosotros también podamos, justamente, hay unos equipos, por ejemplo, el OS7000 de General Electric, hay algunos equipos, varios, que permiten hacer cierta modificación de la longitud del detector. ¿Por qué puedo mover el detector? ¿Qué es lo que buscamos con ese movimiento del detector? ¿O qué hago si yo subo la camilla lo más cercano al detector? Hay dos puntos acá que también son súper relevantes.
¿sí? Y son además súper prácticos. Todos saben que la intensidad de la radiación disminuye conforme al inverso del cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esa historia? Quiere decir muy fácilmente que, bueno, en la medida en la cual yo aumento la distancia, bueno, la disminución de la intensidad de la radiación se da conforme a 1 entre la distancia al cuadrado. O sea que si yo me alejo una determinada distancia, por supuesto que voy a disminuir la intensidad de esa radiación, la energía de esa radiación. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Es importante por dos factores, El primero es justamente lo que sería digamos, la referencia que nosotros tenemos desde el punto de vista dosimétrico, lo que sería justamente el Kerman-Aire. Ese punto de referencia de Kerman-Aire nos da a nosotros una idea de cuánto va a ser justamente la posibilidad de producir iones en esa interacción a nivel del aire, pero nosotros vamos a tener justamente un punto importante que tiene que ver con la dosis a nivel de la entrada en el paciente. Entonces, si yo aumento la distancia del tubo, del paciente con respecto al tubo de rayos X, yo voy a necesitar una, digamos, va a disminuir la intensidad de la radiación. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, va a disminuir la cantidad de radiación, tiene que atravesar el paciente y llegar al detector. Bueno, por supuesto que aquí va a significar tener entonces un aumento de los parámetros técnicos. Pero ¿qué pasa? Si yo acerco lo más posible el detector a mi paciente, yo tengo una doble mejoría. Primero, tengo menor posibilidad de radiación de tipo dispersa, es decir, ese fotón de rayos X que debería llegar derechito, ¿sí? Obviamente choca con el paciente y se desvía, pero si se desvía un ángulo muy, muy grande, o si yo estoy muy alejado, el detector está muy alejado, por supuesto que ese fotón o no contribuye a la imagen o sencillamente me contribuye a lo que sería ruido, por lo tanto me afecta la calidad de imagen. Mientras más pegado esté el detector de mi paciente, evidentemente menor cantidad de radiación dispersa va a contribuir a la imagen y por supuesto entonces voy a tener una mejor resolución. Evidentemente también el detector, sea el de flat panel o sea el intensificador de imagen, también me permite como un blindaje, porque bueno, evidentemente este haz de rayos X es un haz que está colimado y que su apertura máxima es el tamaño al cual yo puedo llegar al tamaño máximo de mi detector. Entonces es importante, ¿sí?, tener en consideración estos dos factores. Luego tenemos equipos más viejitos, en los más modernos tenemos estos compensadores de cuña ya de manera digital, de manera automática. En los más viejitos los tenemos todavía de manera física, sin embargo, los que buscan estos compensadores justamente no tener imágenes como esta, ¿sí? Si ustedes observan el de la izquierda, fíjense que debido a la proyección que tengo, bueno, aquí llegan demasiados fotones porque sencillamente ya tengo un poco de aire, entonces, bueno, necesito compensar ese aire con el resto del tejido. ¿Cómo lo hago? Con esos compensadores en forma de cuña. Por supuesto, los equipos modernos ya lo hacen de manera más automática, digamos, de manera más digital. Entonces, con lo cual podemos tener este establecimiento de este tipo o minorizar este tipo de errores. ¿Por qué es importante? Bueno, porque por supuesto aquí pierdo la información que pudiera estar contenida en este segmento, en esta región de la imagen, la pierdo y entonces obviamente no tengo la calidad diagnóstica adecuada. Otro de los factores que son críticos tanto en la formación de la imagen y también por consiguiente en lo que pudiese ser la dosis es justamente lo que conocemos como la rejilla antidifusora, ¿sí? La rejilla antidifusora, dependiendo de la casa comercial, por supuesto, será más compleja o menos compleja. En algunos casos tenemos que quitar la tapa para poder hacer el retiro de la rejilla. En otros casos es mucho más sencilla, como la pueden ver en pantalla, pero en cualquier caso, ¿qué hace la rejilla antidifusora? Primero, para entender en qué consiste. Bueno, muy fácil. Primero, digamos, si vemos las conclusiones o lo que produce es que incrementa la dosis en un factor de 2, mejora la calidad de imagen, pero siempre nos dicen debe ser removida en pacientes pediátricos. Ahora, hoy vamos a comprender el por qué. ¿Qué pasa? La rejilla antidifusora es tal cual, la podemos comparar con nuestra rejilla, con nuestro Buki, del caso de rayos X convencional. Es decir, lo que busca la rejilla es justamente detener la cantidad de radiación que viene con una determinada angulación, es decir, la radiación dispersa. Siempre lo que buscamos en cualquier área, sea el caso de medicina nuclear, que también trabajamos con colimadores con septas, etcétera, el caso de la misma tomografía, por supuesto el tema de intervencionismo, los buques de rayos X, siempre lo que estamos buscando es de
detener la radiación que viene con con un ángulo que no es 90 grados con respecto al plano de detección. Y eso lo hacemos ¿por qué? Bueno, porque ese fotón que viene torcido, es decir, que interactuó con el paciente y se desvió, ese fotón realmente está llegando en un punto dentro de mi detector que no obedece a una línea recta, sino que provino de otro lugar del espacio. Con lo cual yo le estoy diciendo al detector, epa, sí, regístrame ese fotón como un fotón real. Y entonces estoy generando lo que es ruido. Si lo queremos comparar, por ejemplo, para que sea más intuitivo para ustedes, imaginémoslo con la radio, por ejemplo. Cuando yo estoy entre emisoras, vamos a suponer que todavía no llego a la emisora adecuada, yo empiezo a escuchar bulla, escucho ruido, escucho un poquitico de la emisora de arriba, un poquito de la de abajo y no se entiende, en algún momento se escucha más una que otra. En el momento en el cual yo llego a sintonizarme con la emisora, yo lo que hago es que entro en resonancia, ¿sí? Que eso también es otro tema para otro conversatorio. Pero en el momento en el cual entro en resonancia, lo que está ocurriendo es que entonces yo intensifico la señal con respecto al ruido. El ruido sigue estando ahí presente, pero la señal es tan intensa que el ruido se ve muy, muy por debajo. Entonces, lo mismo nosotros buscamos de hacer con las imágenes. Es decir, yo lo que busco, por supuesto, es de obtener la mayor cantidad de fotones que lleguen perpendiculares al plano de detección, es decir, que lleguen con 90 grados con respecto al plano de detección. Y de esa manera garantizo que mi imagen real, esa señal, sea la más adecuada posible y que por supuesto tenga la menor cantidad de ruido. Ahora bien, todos dirían, bueno, perfecto, entonces la rejilla antidifusora es súper necesario. Omar, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que incrementa la dosis en un factor de 2? Sí. El hecho de que yo detenga muchos fotones que vienen con cierta angulación hace que el detector me diga, hey, necesito mayor cantidad de fotones para tener una imagen de calidad, aumentame la técnica y por lo tanto aumentamos la dosis. Entonces, la rejilla antidifusora contribuye a una mejor resolución, por lo tanto, una mejor calidad de imagen, pero trae como consecuencia directa un aumento en la dosis. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos? Porque siempre decimos que debe ser removida en el caso de pacientes pediátricos. Debe ser removida porque un paciente pediátrico, ¿sí? Por lo general, por supuesto, no puedo estandarizar todos porque me dirán, bueno, mira, Omar, no es lo mismo un pacientico pediátrico de Perú que un pacientico pediátrico de, no sé, de Texas, allá en donde está comiendo McDonald's todos los días y que es un niño un poco más voluminoso, ¿sí? Por supuesto que no. Pero en términos globales, en términos generales, nuestros pacientes pediátricos siempre son de menor espesor que un paciente adulto. Entonces, ¿qué pasa? Si el espesor es menor, la cantidad de dispersión, es decir, esa desviación que van a tener los fotones va a ser menor. Y como es tan baja esa dispersión en los pacientes pediátricos, no justifica la colocación de la rejilla para detener esos fotoncitos, sino que nos decimos, bueno, ya va, vamos a compensar. ¿Qué es más importante en el caso del paciente pediátrico? El buscar una mejor calidad sabiendo que vamos a tener muy poca pérdida debido a la dispersión o cuidar la dosis. Por supuesto que cuidar la dosis. Un paciente pediátrico, además, si ustedes recuerdan, en el caso de radiobiología básica, tenemos el caso de la ley de Bergonitri-Undó, ¿sí? Ya tiene más de 100 años y sigue completamente vigente. En la ley de Bergonitri-Undó hablaban, digamos, dentro del análisis que se hacía desde el punto de vista radiobiológico, lo que analizábamos era que aquellas células que tenían un mayor potencial reproductivo, que eran menos diferenciadas y que más rápidamente se reproducían, eran más sensibles a la radiación, ¿sí? Por supuesto, ya nuestros pacientes pediátricos, bueno, ya tienen las células diferenciadas, pero, y ya no se reproducen tan rápidamente como cuando estaban en el vientre materno, pero sí tienen un gran potencial reproductivo, es decir, tienen una expectativa de vida muy alta. Por lo tanto, debido a ese punto dentro de esa ley de Bergonitri-Undó, obviamente en el caso de los pacientes pediátricos, siempre vamos a buscar de trabajar con la menor dosis posible de radiación. En nuestras redes sociales, ¿sí? También así como Ciber, digamos, ha venido haciendo un trabajo esmerado de verdad en el tema de la divulgación y de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la protección radiológica. Bueno, nosotros también hemos venido desarrollando algunas cositas y una de las preguntas que nos hacían llegar en nuestras redes era justamente el tema de que dónde había mayor cantidad de exposición a la radiación, en la tomografía o en la radiología intervencionista. Y la noticia es que es en radiología intervencionista.
Si bien es cierto, la tomografía, por supuesto, supone, cuando hacemos una comparativa, por ejemplo, con radiografías de tórax, la tomografía supone una tomografía de tórax, el equivalente entre 400 y 600 radiografías de tórax, ¿sí? En términos de dosis absorbida. Por supuesto que el caso de la radiología intervencionista es mucho más complejo. Y es mucho más complejo porque me pudieran decir, bueno, mira, yo entré hace poco, hace unos meses ya, a un procedimientos de medicina del dolor, ¿sí? Que de verdad súper, súper chévere. El anestesiólogo me dice, mira, Omar, necesitamos, vamos a empezar con el tema de la medicina del dolor, sube a quirófano, vente conmigo para que veas cómo es el proceso y tal, y nos comentes cómo es el tema de la protección, por supuesto. Fuimos. Y en el momento en el cual fui, son procedimientos sumamente rápidos, es decir, ella seguía con la utilización del tubo de rayos X, con el tubo de rayos X, con el arco en C, y coloca unos electrodos, digamos, de ultrasonido y administra ultrasonido en determinadas posiciones dentro de la columna, por ejemplo. Entonces, ese ultrasonido, debido a la perturbación o al movimiento que genera esa onda mecánica, genera calor. Y de esa manera alivia el dolor que pueda tener el paciente. De verdad que súper, súper bien, ¿no? Por supuesto, el ultrasonido es una onda mecánica, no electromagnética, no es tema de esta discusión, pero el arco en C utilizado sí lo es. En ese procedimiento, mira, en el procedimiento más complejo que más duramos, habremos durado unos 2 o 3, máximo 3 minutos de exposición, de uso de rayos X. Pero, así como eso, también te puedo decir que un procedimiento de TAVI, un procedimiento de angioplastia coronaria con colocación de 3 stent, por ejemplo, te puede durar fácilmente de exposición a ese paciente 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media, pero eso se puede extender todo el tiempo que necesite nuestro paciente ser intervenido o amerita justamente esa exposición para poder llegar a su efectivo tratamiento. Entonces, esto lo que quiere decir es que en radiología intervencionista, tanto para los pacientes como para nosotros, los trabajadores ocupacionalmente expuestos, es donde mayor cantidad de exposición a la radiación tenemos y, por supuesto, donde mayor cuidado debemos tener, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre la recomendación, como les digo, detector de imagen lo más cercano posible del paciente, el tubo de rayos X lo más alejado, digamos, conforme a lo que la geometría me lo permite. Pero otro de los puntos, y aquí sí me gustaría ir viendo, y además, Pablo, nos ayudas allí con los que te estén comentando allí por Facebook, por aquí mismo también por los mensajes. No, Una hasta de las ahora grandes... muy concentrados, no hay Sí, sí, no, preguntas. los veo, pero vamos a hacer una pregunta y a ver, yo sé que hay un poquitico de delay por si acaso en algunos casos, pero fíjate que la pregunta que normalmente tengo siempre es la siguiente. El tubo de rayos X, ¿sí? Que ahorita está ubicado acá en esta posición. Debajo. ¿Dónde lo utilizan los traumatólogos? No es que tengan nada contra los traumatólogos, tengo muy buenos amigos traumatólogos. ¿Dónde lo utilizan los traumatólogos? A ver, ¿abajo o arriba? Está bien utilizarlo arriba. ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quiénes de ustedes que trabajan en quirófano han visto el tubo de rayos X arriba? Vamos a ver qué nos dice la audiencia. Por ahora nada. Pero ahorita nada, vamos a ver. Y hay cerca de 130 personas. Bueno, esperemos que no se hayan dormido, que ese era mi... Arriba, dice Ajá. Fabián de la Hoz. Ajá. Siempre lo usamos abajo, dice Muy Andrés bien, López. perfecto, pero ya Wilson también dice arriba, pues lo usan como mesa, muy bien. Ortopedia lo solicita, sí. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Y por qué se los digo? Porque normalmente está una condición en donde el detector pasa a ser una especie de mesita de mayo, ¿no? Entonces ahí ponen las pinzas, la tijera, todas las cosas las ponen ahí encima, ¿sí? Con lo cual, fíjense bien, y por qué es importante comprender esto, el hecho de que yo coloque equipamiento en el detector y haga el disparo, ¿sí? Porque si no utilizo el disparo, chévere, pero el problema es que si hago el disparo y tengo algún equipo, algún dispositivo, lo tengo allí colocado, ¿qué le estoy diciendo al equipo? Hey, no aumente solamente el grosor del paciente, sino que ahora tiene metal, o sea que tiene un medio que atenúa mayor cantidad de radiación, por lo tanto, aumentame mucho más la técnica para que puedan llegar los fotones. Entonces, no estoy para nada contribuyendo en la protección de nuestro paciente. Ahora bien, ¿qué pasa? Y por aquí justamente Andrés López daba con uno de los puntos, ¿no? Y es que es variado dependiendo del examen.
Es variado dependiendo del examen. Ustedes van a conseguir que en el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como también, por supuesto, en el ICRP, el Colegio Americano de Física Médica, la WAPM, todas las organizaciones científicas buscamos siempre de enfocarnos en que el tubo de rayos X debe ir abajo o en las proyecciones, siendo la peor de las proyecciones, pero que es necesaria la proyección horizontal, cuando tengo el tubo de manera horizontal. Esa sería la peor. Ahora bien, ¿por qué no utilizarlo arriba? ¿No? Porque uno diría, bueno, pero oye, Omar, es un tema, cosa que yo he escuchado porque me lo han dicho a mí los médicos, me dicen, no, Omar, es que yo estoy acostumbrado desde el pregrado, yo siempre vi así, entonces, bueno, yo ya estoy acostumbrado a ver el paciente de esa manera, sí, bueno, pero tendremos que buscar de desacostumbrarnos en la medida de lo posible. ¿Por qué? Por supuesto que habrán proyecciones que en algún momento sean completamente necesarias, pero ¿qué pasa en el momento en el cual yo coloco vamos a ver, si yo coloco el tubo de rayos X abajo, ¿sí? Perfecto, el tubo de rayos X y vamos a tocar aquí, para mí, la parte más importante de protección para nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Hasta ahora hemos visto ya muchas que tienen que ver con el paciente, ¿sí? Pero esta sobre todo con quien está realizando el procedimiento y más aún con el médico que está realizando el procedimiento. Y ya van a ver por qué. ¿A qué me refiero? Fíjense ustedes qué pasa acá en este primer punto, ¿no? Tenemos el tubo abajo, por lo tanto, recuerden siempre que el tubo de rayos X, si bien es cierto, está protegido, tiene un cover de blindaje, esa protección de blindaje no es nunca 100%. Siempre hay lo que conocemos como radiación de fuga. Esa radiación de fuga debe ser evaluada en un control de calidad de manera tal de garantizar de que sea la menor posible. En muchos centros ese tipo de estudios a veces no se hace y como no se hace, la radiación de fuga puede ser baja como también puede ser muy, muy alta. ¿Qué pasa con la radiación de fuga? Que eso es radiación altamente energética, es decir, la misma que viene hacia el paciente, pero que ahora puede salir en cualquiera de las direcciones, ¿sí? Entonces, en particular, esta radiación de fuga va a llegar, por ejemplo, hacia esta región, la región de los miembros inferiores. Si tengo mi chaleco, mi delantal plomado, por supuesto que vaya a tener nivel de protección relativamente alto dependiendo de la longitud del mismo. Luego, esa radiación que emerge del tubo choca contra la camilla, pasa, digamos, por el paciente, una parte es atenuada por el paciente, es decir, la radiación es absorbida por él, otra es transmitida y llega al detector, y en el paciente hay una parte que se dispersa hacia adelante y una parte que se dispersa hacia atrás, que es lo que nosotros denominamos retrodispersión. ¿Qué pasa? Aquí abajo, hacia la zona de los miembros inferiores, está llegando la radiación retrodispersa más la radiación de fuga, que es altamente energética. Pero ¿qué pasa aquí en miembros inferiores? ¿Sí? Garantizando, por supuesto, el uso del delantal plomado. Bueno, ocurre que justamente a este nivel yo no tengo, digamos, ningún órgano vital o complicado, importante que amerite o que tenga una sensibilidad alta a la radiación. Y además, en el deber ser, es que yo tenga acá en mi camilla, yo tenga mi falda plomada o esas laminillas plomadas que garantizan justamente detener la radiación que ocurre a este nivel. Entonces, la razón por la cual existen ese tipo de dispositivos que hasta el año 2007, incluso hasta el 2009, eran considerados como accesorios, la FDA después los obligó a todas las casas comerciales a que debía venir con el equipo de manera indispensable, como el detector, como el monitor, debería venir justamente esta faldilla o este faldellín plomado, es justamente para detener esta cantidad de radiación conforme a lo que sabemos o a las recomendaciones que es utilizar el tubo de rayos X abajo. Ahora bien, por supuesto que hay radiación dispersa, ¿sí? Del paciente que va a llegar acá, pero fíjense que en menor cuantía de lo que ocurre aquí abajo. Ahora invirtamos el papel. Vamos a poner el tubo de rayos X arriba. ¿Qué ocurre? Radiación altamente energética, radiación de fuga. ¡Pum! ¿A dónde llega? Cristalino, tiroides, ¿sí? Ah, bueno, tengo el lente plomado. Sí, bueno, pero el lente plomado mucho mejor que lo utilice para recibir esta radiación que, miren, ya ha atravesado una longitud de por lo menos 75 centímetros. Interactuó con el paciente, perdió energía y ahora debe recorrer otros 60 centímetros y dependiendo de la altura de usted, bueno, recorrerá más o menos distancia, ¿no? Con lo cual, la radiación ya ha disminuido un montón de intensidad desde que salió de aquí abajo hasta que llegó a mi cristalino, a mi tiroide. Pero aquí no. Aquí llega directo.
con la menor distancia posible, por lo tanto, con la mayor intensidad de radiación posible. Entonces, por una parte, tengo mayor afectación de cristalino, tiroides, justamente todo lo que es zona de órganos sensibles. Luego, y no menos importante, ¿sí? Y con esta es con la que yo convenzo a mis amigos traumatólogos. Les digo, bueno, mira, para un traumatólogo, una de las partes más importantes de su cuerpo, aparte del cerebro, son sus manos, ¿no? Porque, bueno, evidentemente estoy haciendo procedimientos para muchos, por supuesto que es así, pero en el caso de los traumatólogos aún más. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes la colocación de las manos y aquí me voy a tomar el atrevimiento, Pablo, voy a dejar de compartir pantalla para que me puedan ver aquí en macro. Vamos a ver si lo logramos. Ahí se ve muy Sí, bien. ahí me ves, ¿verdad? Ok. Sí, señor. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense bien. Normalmente uno ve en todas las publicaciones del organismo internacional, del ICRP, en todos lados, ustedes ven, bueno, ¿cuál es el límite de dosis para cristalino? En la literatura vieja, 150 milisievert al año, después lo bajamos a 20 milisievert por año. En alguna de nuestras legislaciones latinoamericanas no van tan rápido en la actualización como va el avance de la ciencia, con lo cual sigue diciendo 150, pero ya sabemos que el límite bajó a 20 milisievert por año, ¿no? En las recomendaciones internacionales. En el caso, eso es para el caso de cristalino. Luego tenemos el tema de extremidades. Y ustedes ven, a extremidades 500 milisievert al año. Sí, es verdad, son 500 milisievert al año, pero son 500 milisievert al año porque hemos considerado justamente la palma de la mano. Es decir, en la palma de la mano, bueno, hay una cantidad de particularidades desde el punto de vista de anatomía, etcétera, pero por supuesto la epidermis es más gruesa, evidentemente no tengo vellosidades, el tema de la irrigación sanguínea, o sea, hay una cantidad de factores en los cuales la palma de la mano sí tiene una alta resistencia, pero ojo, el dorso de la mano no, el dorso de la mano es muy semejante a lo que sería el brazo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Y es una de las cosas que les hago llamado sobre todo a nuestros amigos médicos o los invitan a que vean, por supuesto, este webinar. La ¿Qué pasa? grabación. Por supuesto, la grabación. Fíjense ustedes qué ocurre en ese momento. En el momento en el cual nosotros tenemos ahora el caso que tengo el tubo de rayos X arriba, la radiación lo primero que se va a conseguir es con el dorso de la mano del médico. ¿Sí? Es lo primero, lo más intenso de radiación va a llegar al dorso de la mano. Luego, si el médico ha metido las manos, porque bueno, en algunos casos, sobre todo pacientes pediátricos, estamos interviniendo, en algún momento las manos del médico pueden ingresar dentro de la de radiación, cosa que no se recomienda, por supuesto. Siempre buscamos de que nunca entren dentro del campo de visión, pero en la práctica sabemos que eso pasa. Entonces, cuando yo meto la mano y tengo justamente las de radiación acá, me está llegando al dorso de la mano. ¿Qué generalmente ocurre? Vemos la pérdida de vellosidades. Y como le pasó a la médico cardiólogo que les conté al inicio, eso ya significa que de la pérdida de vellosidad de manera primero temporal, luego permanente, de allí a la descamación seca, a la húmeda y la necrosis, es un paso. Entonces, muchos médicos dicen, no, mira, yo tengo 30 años trabajando, yo no uso petro, no uso nada y a mí no me ha pasado nada. Sí, pero mire, disculpe, ¿usted tiene catarata? Sí, pero mucha gente tiene catarata, sí, es verdad, pero las cataratas suyas son radioinducidas y obviamente es debido a la exposición a radiación porque usted no usa los lentes porque le pesan mucho, por ejemplo. Entonces, tenemos que comprender, sí, sobre todo los más jóvenes que nos están viendo, comprendernos de que la radiación no se ve, no se siente y no se huele, pero sí vamos a ver sus consecuencias a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la cantidad de radiación que hayamos recibido. Entonces, es fundamental, ¿sí? Comprender entonces del por qué, cómo funcionan las cosas para saber cómo nos vamos a proteger. Entonces, colocar entonces el tubo de rayos X aquí arriba hace que primero llegue a mi mano. Por lo tanto, yo atenúo radiación, después va a llegar al paciente y luego entonces tiene que llegar a la camilla y que ya del paciente a la camilla hay más dispersión, ¿no? Porque obviamente la camilla también va a dispersar la radiación, ¿sí? Con lo cual va a perjudicar la formación de la imagen o va a perjudicar que esos fotones vayan a contribuir con la imagen, con lo cual todo esto hace que aumente los parámetros técnicos, ¿sí? Recuerden que está conectado ese detector con los parámetros técnicos necesarios. Entonces, fíjense ustedes cómo todo esto está haciendo aumento de la dosis. Ah, entonces aquí vamos, ¿no? Voy a volver otra vez a compartir pantalla y seguimos. Aquí la tengo. Así está. Sí, ahí lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes cómo la dosis de radiación que recibimos
a nivel de cristalino, a nivel de tiroides es alta debido a la radiación de fuga, a la radiación retrodispersa, pero también la cantidad de radiación que recibimos a nivel del dorso de la mano es muy alta. ¿Qué pasa en el caso sugerido, en el caso recomendado en toda la literatura del caso de intervencionismo? En ese caso, fíjense ustedes, la radiación ha disminuido o ha sido, digamos, la intensidad de la radiación ha venido disminuyendo conforme a la distancia. Se consigue con la camilla. Allí hay parte que es atenuada. ¿Qué ocurre? Ya cuando llega el paciente sí es el medio atenuador y dispersor, pero después de allí, supongamos que llega a la mano, ¿sí? La entrada es justamente a nivel de la palma de la mano, donde hemos registrado que son los 500 milisievert por año. Por lo tanto, sí, si bien es cierto, es una zona más radioresistente, bueno, es donde está la mejor configuración posible para garantizar la menor afectación posible de la imagen y, por supuesto, de la voz. Entonces, tubo de rayos X siempre debe ir abajo o en las proyecciones necesarias en la parte de abajo de nuestro paciente, siendo la peor de las ubicaciones de manera horizontal, no más allá de esa posición. Cualquiera de los estudios que hayamos realizado, en cualquiera de los procedimientos, por supuesto que sabemos y entendemos que los procedimientos de radiología intervencionista a veces uno planifica una determinada proyección y termina realizando otras, ¿sí? Eso es completamente posible. Lo que sí debemos siempre buscar es justamente de comprender que existen mejores o peores posiciones y que dependiendo de ello y unido, ahora lo voy a vincular con lo que abordamos al inicio en términos de la modalidad que podemos utilizar, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver esa combinación que además me parece que es clave, ¿no? Dentro del estudio de la protección radiológica en intervención. Fíjense ustedes una fluoroscopía pulsada, ¿no? Una fluoroscopía media de tipo pulsada, el arco en C en vertical, es decir, el tubo de rayos X va abajo. ¿Qué pasa? Bueno, la cantidad de radiación que recibe nuestro operador a nivel de cristalino o de tiroides, alrededor de 1 milisievert por hora. Sí, a nivel intermedio, digamos, región abdominal, 2 milisievert por hora. Y por supuesto, a nivel de extremidades inferiores, pie, alrededor de 6 milisievert por hora. Vamos ahora a cambiarlo de manera horizontal. Tubo de rayos X al lado del paciente y detector, ¿no? Por supuesto, en este caso, fíjense ustedes que a nivel de la región abdominal pasamos de 2 a 6 milisievert por hora. A nivel, digamos, de cristalino y tiroides estamos alrededor de 12, es decir, estamos 12 veces más intensos, ¿sí? De igual manera, fíjense ustedes lo que ocurre en la parte de abajo, que también hacemos un aumento. Ahora fíjense qué pasa cuando yo cambio a modalidad de tipo cine. Vamos a ver primero modalidad de tipo cine en vertical, ¿sí? Otra vez, tubo de rayos X abajo y detector arriba. Pasé de 1 milisievert a 15 milisievert por hora, solamente cambiando la modalidad de fluoroscopía pulsada a modalidad de tipo cine. Pasé de 2 a 25 y pasé de 6 a 80 milisievert por hora. Imagínense ustedes ahora si coloco el tubo de rayos X arriba y si además de todo eso lo hago en modalidad de tipo cine. Bueno, por supuesto que estoy multiplicando por más de 10 veces la cantidad de radiación que yo como trabajador estoy recibiendo. Completamente innecesario. Pero ahora fíjense ustedes, si yo utilizo la modalidad horizontal y en modo cine, estoy pasando de 12 milisievert por hora a 120 milisievert por hora. A 160, a 90 milisievert por hora. Estamos hablando entre 8 y 10 veces mayor cantidad de radiación. Entonces, ¿sí? Si bien es cierto, las modalidades se hicieron para usarlas, por supuesto, sin lugar a duda, y además son necesarias, tenemos que saber en qué momento utilizarlas y, por supuesto, bueno, cómo, durante cuánto tiempo, sí, por eso siempre les recuerdo las medidas básicas de distancia, tiempo y blindaje. Hey, en el momento del disparo, en el momento en el cual voy a ejecutar el disparo, en esos segundos, por ejemplo, me acuerdo yo una otra experiencia, estaba dando yo una conferencia en un centro, digamos, en una ciudad pequeña en el interior de Venezuela, se llama El Tigre, y allí había 2 anestesiólogos solamente, ¿no? Sin embargo, bueno, tenía un volumen interesante de pacientes, era una ciudad que se movía desde el punto de vista con el tema de petróleo, etcétera. Había bastante cantidad de movimiento desde el punto de vista de pacientes, pero solamente habían 2 anestesiólogos. Fueron a la conferencia de protección radiológica, ¿sí? Y era una conferencia de 3 días, era un curso de 3 días. El primer día, cuando vieron que era la radiación y tal, no, ya nosotros no vamos a trabajar con radiación. Olvídalo.
yo no voy a entrar a la sala mientras estén disparando. Y yo, no, ya va, vamos con calma, por favor, un momento. En el momento en el cual sea necesario, ¿sí? El otro médico me decía, bueno, ya va, el jefe de servicio me decía, mira, ya va, vamos a organizar esto porque si no, aquí nadie va a querer trabajar en el área. ¿Qué ocurre? En el momento en el cual voy a estar realizando el disparo, en esos segundos no es necesario que el médico anestesiólogo esté pegado del paciente. Sí, me dirán, bueno, Omar, un momentico, pues también, ya me lo han dicho. Yo necesito tener acceso a la vía central, yo necesito poder llegar rápidamente a mi paciente. Sí, es verdad, pero una cosa es estar encima del paciente, ¿sí? Para ver la vía central, y otra cosa es estar a 50 centímetros del paciente, es decir, a la longitud de nuestros brazos. Sí, bueno, yo porque soy más alto, pero más o menos, medio paso o un paso hacia atrás. Ese paso hacia atrás, esos 50 centímetros, ese paso corto hacia atrás, me represente a mí una disminución de 4 veces la dosis de radiación. Y si hago un paso largo, 1 metro, bueno, evidentemente ya estoy disminuyendo más de 8 veces la cantidad de radiación que estaba recibiendo allí. Entonces, sigo estando cercano a mi paciente, no pongo en riesgo, cosa que obviamente ninguno de nosotros quiere, no pongo en riesgo la integridad o la salud de mi paciente, pero garantizo una menor cantidad de radiación para mí como trabajador. Entonces, importantísimo en el momento del disparo, si yo no tengo nada que hacer porque no soy ni el médico que está realizando el procedimiento, ni el ayudante que está realizando el procedimiento, yo puedo sencillamente un paso hacia atrás. Ojo, tampoco es como pasa en la emergencia o en la terapia, ¿no? Que dicen rayo o no sé, o sí, normalmente rayo o disparo. Entonces todo el mundo sale corriendo y salen detrás de los muros y tal, como que si es que la radiación los está persiguiendo. Para nada, ¿no? En ese caso de los portátiles, por ejemplo, obviamente hay que realizar el levantamiento radiométrico, pero normalmente un equipo que está bien calibrado, que se le ha hecho control de calidad y que se ha hecho un levantamiento radiométrico, siempre evaluamos que alrededor de 2 metros, 2,5 metros de distancia, ya la radiación es conforme a radiación natural de fondo. Por eso es que ustedes observarán que el gatillo de ese rayos X portátil normalmente tiene una longitud que permite al operador estar en esa posición. Y por supuesto, hacia la parte posterior donde está la consola, evidentemente menor cantidad de radiación voy a recibir, ¿no? Debido a la configuración y a las de radiación en la dirección a donde va. Entonces, bueno, dicho todo esto, sí, perdónenme que me haya ido por el portátil, pero también es importante aclararlo. Por supuesto que el posicionar a los trabajadores dentro de la sala también es importante. ¿Sí? Comprender que en el momento del disparo mi médico debe estar lo más cercano posible a mi paciente, con lo cual es el que va a recibir mayor cantidad de dosis de radiación y por ello debe utilizar su protector de tiroides, su delantal plomado. ¿Sí? La recomendación, Omar, es utilizar ¿qué tipo de delantal? Por supuesto, falda chaleco, muchísimo más cómodo en términos de distribución de peso, ¿no? Y además, bueno, el tema de la protección que obviamente me garantiza protección posterior y anterior, ¿sí? La distribución del peso me mejora, sobre todo para procedimientos más largos en términos de tiempo. Como les dije anteriormente, en intervencionismo sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos, con lo cual tenemos que estar adaptados a tiempos más largos de permanencia en quirófano, en las salas de hemodinamia, y evidentemente él es el que más va a recibir radiación. Luego, el resto de los trabajadores, el caso del anestesiólogo, perfectamente puede estar cercano a la vía central, pero con una distancia. De igual manera, el tema de el resto del personal, ¿no? Las enfermeras o la instrumentista que pudiera estar cercano a mi médico, pero en el momento del disparo, mira, hey, con yo alejarme medio paso hacia un lado o hacia el otro, muy fácilmente tengo la manera de disminuir, digamos, esa cantidad de radiación. Fíjate que por aquí, sí, por aquí nos preguntan el tema del gorro protector plomado, ¿sí? ¿Qué ocurre? Yo siempre les indico, mira, la mejor radiación es la que yo no recibo si no la necesito. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo voy a realizar procedimientos, perdón, este cable de verdad me tenía loco, ya, estaba amarrado en la silla. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el objetivo del tema del gorro plomado? El objetivo del gorro plomado es disminuir la cantidad de radiación que vamos a recibir, por supuesto, a nivel de nuestro cerebro. Me van a decir, bueno, Omar, pero, oye, ahí tengo el cráneo, etcétera. El cerebro también es un órgano que resiste bastante radiación. En caso de radioterapia, cuando tenemos lesiones a nivel de cerebro es donde mayor cantidad de radiación entregamos para poder atacar la lesión por el tema de radioresistencia, oxigenación. Hay una cantidad de factores allí, pero ¿qué pasa?
Bueno, si yo necesito proteger zonas sensibles de mi cuerpo, evidentemente el cerebro es una de las cosas que yo necesito proteger, así como el cristalino, como la tiroides, como el resto de las regiones anatómicas de mi cuerpo. Es decir, a veces me dicen, no, bueno, a mí lo único que me interesa es el protector gonadal. Sí, sí. El problema es que, bueno, también tienes que proteger, ¿verdad? El cerebro, ¿no? Así que, definitivamente, desde el punto de vista, digamos, de necesario, fíjense que la OIA no lo reporta como obligatorio, ¿sí? Y no lo reporta como obligatorio, y les voy a explicar por qué. No lo reporta obligatorio porque la OIA dice, hey, si yo te estoy recomendando que el tubo de rayos X vaya en la posición de abajo del paciente, evidentemente es muy poco probable que yo tenga el tubo de rayos X arriba y que la cantidad de radiación sea suficiente que llegue a afectar a nivel del cerebro, ¿sí? Por el contrario, si en la práctica, ¿sí?, no logramos a que todo nuestro equipo de traumatólogos logre aceptar que, mira, vamos a buscar de trabajar con el tubo abajo, vamos a hacer la menor cantidad de proyecciones, sino que no, mira, seguimos trabajando de alguna manera con proyecciones con el tubo de rayos X arriba, tenemos que buscar entonces nosotros de proteger. Y una de las medidas de protección es esto. Entonces, por eso, ustedes verán que en las recomendaciones internacionales no aparece como obligatorio, cosa que sí, digamos, dentro de las recomendaciones siempre está hey, el hecho de las gafas plomadas, el delantal plomado por delante y posterior, porque en medio del quirófano, en medio de la práctica intervencionista, siempre hay lugar a que yo me gire y que entonces haya una región de mi cuerpo que esté desnuda, digamos, frente a la radiación, con lo cual el protector anterior y posterior obviamente es la mejor de las combinaciones y por eso es que no hablan del gorro, considerando que está abajo, ¿ok? El tubo. Sin embargo, si en nuestra práctica profesional vemos que el tubo a veces puede estar ubicado arriba, evidentemente el gorro es una excelente oportunidad de protección. Fíjense, por aquí Venecia nos pregunta, bueno, ¿qué pasa con el tema de los guantes plomados? ¿Qué ocurre? El tema de los guantes plomados ha sido un tema de bastante debate, ¿no? Y ha sido un tema de bastante debate a escala global por el hecho de con qué estamos trabajando y en qué momento lo utilizamos y en qué no. Es decir, ¿para qué quiero yo colocarme el guante plomado? ¿Es porque mis manos van a ingresar dentro del campo de visión útil? Sí. Si la respuesta es sí, yo ahora les respondo y les mando la pregunta ahora de vuelta a ustedes, a Venecia, Herbert. Fíjate, ¿qué pasa en el momento en el cual yo coloco ahora el guante plomado entre el paciente y el detector? Yo le estoy diciendo al equipo, hey, ahora tengo un medio atenuador, no solamente mi mano, ¿no? El grosor de mi mano con calcio, carbono y tal, los elementos atómicos sencillos que tenemos en nuestro cuerpo, no, sino que además le meto un elemento equivalente a plomo o plomado. Con lo cual, ahora atenúo mayor cantidad de fotones y eso obliga a que el equipo diga, aumentame la técnica para que puedan llegar los fotones que necesito para formar la imagen. Entonces, realmente los guantes plomados, por supuesto que atenúan la cantidad de radiación, pero el nivel de atenuación es muy bajo. Normalmente ocurre entre un 10, un 20% y atenuar un 10-20% a una región anatómica que es altamente resistente, como es el caso de las extremidades, en el caso de las manos, obviamente no se justifica porque yo disminuí la cantidad de radiación en manos, sí, lo disminuí un 10%, pero la cantidad de radiación que recibió mi paciente es casi el doble. La cantidad de radiación dispersa que estoy recibiendo en otras regiones anatómicas de mi cuerpo puede ser 1.5, 1.7 veces la dosis, evidentemente no estoy haciendo nada. Entonces, por eso en la práctica y también debido, digamos, a el tema de la manipulación, se vuelve incómodo, más tosco, entonces, bueno, eso obliga a que yo tenga un mayor tiempo de exposición al paciente. Siempre, hemos visto cómo en la práctica el tema del uso del guante plomado ha venido siempre en desuso. O sea, cada vez menos lo vemos a escala global, lo vemos en utilización, ¿sí? Me pueden decir, Omar, ¿y qué pasa si yo trabajo sin la modalidad automática, sino que yo lo dejo normal y bueno, yo sé que cuando meta la mano voy a disminuir la cantidad de fotones y por lo tanto voy a afectar un poquito la imagen, pero no me importa? Ah, bueno, ese es un punto en el cual tenemos que ser muy conscientes y todos los que trabajamos en conjunto tenemos que saber cómo, sí, cómo yo lo uso manual o cómo lo pongo, cómo le quito lo automático y además, bueno, mira, sí, saber que voy a colocar la mano, voy a perder parte de la calidad diagnóstica y después la saco. Entonces, ¿hasta qué punto era necesario la imagen si voy a perder calidad diagnóstica? Entonces, cuando tú lo pones así en 3 y 2 al médico, el médico dice, bueno, sí, mira,
el nivel de atenuación es relativamente bajo, la región anatómica es altamente resistente y prefiero no afectar la imagen y disminuir la dosis, chévere. Todos estamos en línea y por eso es que el tema de los guantes, por lo general, no, digamos, cada vez más está en desuso a escala global. De esta manera, por ahí, bueno, cualquiera de las preguntas ahí le escriben allí a Pablo y Pablo después me las va, o no, me va interrumpiendo. Yo ahí me he pasado y me he adelantado algunas, pero para no esperar hasta el final, sino que como estamos en medio del tema, la podemos ir abordando. Con esto, perdóname, ajá, ¿cuánto tiempo tenemos, Pablo? Yo ya me pasé. No, no hay problema. Dejemos las preguntas que pongan en el chat para el final, Ok, porque ya nos pasamos 10 minutos, pero está muy interesante la charla y ok, recuerden ok. Voy cerrando, que es voy cerrando. grabada por si alguno tiene que salir a alguna actividad, igual Eso la es, podrá ver en diferido luego el eso final, es. pero lo importante es Importante. que nos quede este insumo Buenísimo, buenísimo, grabado. Ujú. buenísimo. Bueno, ahí voy cerrando, prometido, ya creo que unos 10 minuticos termino, ¿sí? Ok, ¿qué pasa? Y no puedo dejar pasar por alto el tema de cómo hay la influencia de los parámetros más técnicos, digamos, sobre lo que sería la dosis, ¿sí? Ya hemos hablado cómo la fluoroscopía baja, media o alta, es decir, el tiempo que transcurre entre disparo y disparo o la modalidad de tipo cine en la cual es continua, por supuesto, afecta la dosis. Y para que tengamos una idea, 100 frames, o sea, 100 imágenes de cine, perdón, sí, pueden equivaler más o menos a 1 minuto de fluoroscopía pulsada. O sea, con lo cual, lo que nosotros decimos es que entre 4 y 8 segundos de modalidad de tipo cine equivalen a 60 segundos que nosotros vamos a tener de modalidad pulsada. Entonces, oye, si yo lo que necesito es mayor cantidad de tiempo de exposición a mi paciente, lo hago en fluoroscopía pulsada y no de modalidad de tipo cine, de manera así de reducir la dosis. Luego tenemos un factor que no podemos atacar, es decir, el espesor del paciente, ¿no? O sea, no es que, bueno, no, el paciente está muy gordo, bueno, mándalo de dieta, que tome Herbalife o lo que sea, o que haga la dieta keto y después me regresa dentro. No, no, el paciente está infartado, necesitamos atenderlo ya, hay que colocarle 2 stents ya, hoy, ahorita, de inmediato. ¿Qué pasa? El incremento entre 4 y 5 centímetros de espesor puede incrementar incluso hasta un factor de 2 la dosis, o sea, poner el doble la dosis de radiación que va a recibir ese paciente. Esto significa entonces, por supuesto, que hay cosas que yo no puedo controlar. El espesor del paciente es una de ellas. Luego, si puedo controlar, así como el tema de la fluoroscopía pulsada o modalidad tipo cine, también puedo controlar lo que es la magnificación. Sí, ese zoom óptico que realizo realmente en el equipo. Pasar de 23 centímetros a 18 centímetros puede suponer un incremento de entre 30 y 40% de la dosis a nivel de piel, con lo cual sí, es necesario hacer una magnificación cuando estoy a nivel del estudio de las arterias coronarias o a nivel cerebral y estoy haciendo la colocación de un coil, ¿sí? Ese alambrito en forma de círculo porque, bueno, veo allí una malformación arteriovenosa y necesito abordarla y está muy chiquitica. Sí, hay que hacerlo en ese momento. Pero ¿se justifica magnificar desde que estamos entrando con la guía por la arteria? No, obviamente no. Entonces, por eso, utilizar la magnificación en los momentos en los cuales sea necesario también es uno de los factores, obviamente, claves dentro de lo que es la protección del paciente. Por supuesto, y muchísimo más intuitivo porque todos hemos pasado en algún momento por una sala de rayos X convencional, es el tema de la colimación, ¿sí? Mientras menor es la colimación, es decir, mientras más grande están abiertas las mandíbulas, mientras más grande es el campo de visión, por supuesto, mayor cantidad de dosis de radiación. Conforme yo voy colimando el haz de radiación al área de interés, evidentemente menor cantidad de radiación voy a tener. ¿Qué pasa? No puedo colimar tanto que afecte la calidad diagnóstica, entonces parezco un paparazzi detrás del contraste para ver por dónde se me fue. Eso no puede pasar. Tengo que ubicar y colimar justamente en el área que yo necesito justamente visualizar para obtener la mejor calidad diagnóstica, ¿sí? De esa manera, por supuesto, la colimación entonces sabemos que ocurre, digamos, a nivel de lo que sería nuestro tubo de rayos X, que por supuesto nos va a permitir entonces que ese haz que emerge del tubo sea más grande o más pequeño en términos del tamaño de la proyección que vamos a ver a nivel de nuestro detector. Y finalmente, fíjense ustedes cómo, por supuesto,
¿sí? Y es también lógico pensar el hecho que cuando nosotros aumentamos, ¿sí?, el tamaño de campo, hacemos un campo de visión más grande, por supuesto vamos a tener también no solamente vamos a entregarle más dosis a nuestros pacientes, sino que al ser más grande habrá un área mayor para interactuar con el paciente y habrá mayor dispersión. Con lo cual también vamos nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos, aunque este me parece un carpintero, ¿verdad? Pero vamos a considerar que es un médico trabajando aquí, o un tecnólogo, o una enfermera, un físico. Lo importante es que conforme aumentamos el tamaño de campo en la peor ubicación, que puede ser el tubo rayos X aquí arriba, ¿sí?, cosa que no es recomendada, fíjense ustedes cómo la cantidad de exposición aumenta, obviamente al aumentar el tamaño de campo. Más tamaño de campo, mayor dosis en el paciente y mayor cantidad de radiación dispersa, con lo cual producimos mayor cantidad de dosis en nuestro trabajador. De esta manera, me despido también indicándoles, por supuesto, que el grosor del paciente, o sea, el paciente puede ser grueso porque es gordo, ¿no? Porque tiene más volumen, por supuesto, más masa y más volumen, entonces obviamente necesita mayor poder de penetración para poder obtener la imagen, ¿sí? Definitivamente, esta es una de las posibilidades. Es decir, paciente más obeso, necesito mayor intensidad de ese haz de radiación para poder tener la misma calidad aquí, ¿no? Para que el control automático de exposición diga, sí, recibo el mismo número de fotones con la energía adecuada, perfecto. Pero yo también puedo hacer entre comillas, un aumento en el grosor del paciente debido a las proyecciones. Y esto es muy importante, muchachos, porque fíjense ustedes que en la medida en la cual yo me acerco a la posición horizontal, en esta medida, yo cuando disparo de manera horizontal, es la distancia más larga que debe recorrer el fotón dentro del paciente para poder llegar al detector. Por lo tanto, es como que si yo aumentara el grosor del paciente. Es mucho más pequeño el grosor que hay de la espalda al abdomen del paciente que lo que hay de una región lateral a la otra, ¿sí? Y esto justamente es una de las cosas que supone, voy aquí a dejar de compartir acá, es justamente una de las cosas que supone uno de los efectos que normalmente hemos visto en pacientes y que justamente han llamado la atención de los mismos. Tiene que ver justamente con la posibilidad de generar daños, ¿sí?, quemaduras a nivel de lo que pudiesen ser, por ejemplo, los brazos del paciente. Fíjense aquí, voy a compartir con ustedes esta última y ya estamos ya a 2 minutos de terminar, prometido. Si todavía no se han dormido, quiere decir que vamos bien. Y si se durmieron, bueno, no, los despertamos al final. Recuerden, sí, que por allí ya Pablo compartió el link para el tema del certificado. Eso Sí. sí, ya está por allí. Okay. Y voy a compartir entonces ahorita rapidito con esta para despedirnos. Sé que a veces pueden ser imágenes un poco de impacto, ¿no? Que a veces la gente no le gusta ver, pero esto que se ve aquí, gráficamente, ¿sí? Fíjense ustedes cómo se ve en la práctica. Pero fíjense ustedes qué ocurre cuando no posicionamos bien al paciente, por ejemplo, y queda... ¿Sí? Fíjense ustedes, y por eso esto es tan importante que todos trabajemos en conjunto y que se entienda la enorme responsabilidad que recae sobre todos los que trabajamos y formamos parte del staff, ¿no? Porque la enfermera, pudieran decir, bueno, pero la enfermera no tiene nada que ver en esta historia. No, claro que sí. Desde el posicionamiento, todo el tema de instrumentación, todo el aparataje, todo el acompañamiento que hace dentro del procedimiento. Pero fíjense ustedes el posicionamiento. Aquí quedó el brazo del paciente dentro de este haz de radiación. Nadie se dio cuenta. Ese nadie se dio cuenta se traduce luego en una imagen como esta. Fíjense ustedes lo que ocurre a las 3 semanas, a los 6 meses y medio y después en la poscirugía. Eso es a las 6 semanas y media y en la poscirugía. ¿Era justificado eso? No, es que no tenía absolutamente ninguna razón de ser, pero era un tema de posicionamiento, sencillo. Hey, mira, el brazo está aquí, mira, yo estoy viendo el brazo aquí en el monitor, mira, el brazo está allí, hey, vamos a moverlo, vamos a angularlo de manera tal de excluir el brazo de allí. Epa, pero si yo paso 40 minutos
¿sí? Exponiendo una región anatómica que tiene un espesor muy pequeño, como es el caso del brazo, obviamente la cantidad de radiación que llega a nivel de piel es muy alta y por supuesto provoca efectos como ese que ustedes ven allí. Entonces sí, tener en consideración por supuesto que esto ocurre a nivel de nuestros pacientes, que puede ocurrir a nivel de nuestros pacientes, por ello es que es tan importante protegernos, ¿sí? Y en la práctica, ya ahora sí con estas imágenes me despido. Fíjense ustedes qué pasa. Estamos en la sala de intervencionismo, aquí estamos realizando un procedimiento y aquí está nuestro anestesiólogo, no de esta institución de salud, de una institución de salud, está el anestesiólogo llevando el reporte administrativo dentro de la sala. Bueno, Omar, mira, sí, pero está alejada de la sala, tiene su peto plomado, tiene su protector de tiroides, sí. Pero si estoy haciendo una labor administrativa, hey, vente aquí de este lado, detrás de la pared plomada, con el vidrio plomado y sigues viendo. Y si hay una emergencia, vas y entras. Pero es lo mismo, es muchísimo mejor estar aquí que estar ahí adentro. Y da lo mismo en términos de distancia con respecto al paciente. Por lo tanto, cosas sumamente sencillas de hacer. Luego, no, me pongo el chaleco, me quito el chaleco. Me pongo el chaleco, ha tardado mucho, me lo vuelvo a quitar. Me lo lanzo como cae. Sí, perfecto. Aquí se lo puso perfectamente, pero justamente el tubo está en esta posición y la parte posterior no está amarrada. Por lo tanto, radiación, fiesta. Entonces, fíjense ustedes cómo hay cosas que son de sentido común, ¿sí? Y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Y por eso yo los invito a que tengamos siempre presente las medidas básicas de protección radiológica, que conozcamos cómo funcionan cada uno de nuestros equipos para saber justamente cómo nosotros nos vamos a proteger. Y aquí, finalmente, teníamos aquí dos salas, ¿sí? Aquí a mano derecha una sala, estaban realizando el procedimiento, aquí otra sala, todo el mundo full. ¿Qué está bien, qué está mal aquí? Claro, ustedes dirán, bueno, este que se quedó dormido, no, bueno, él estaba cansado y era uno de los médicos residentes, pero el problema no era él que se quedó dormido. El problema es que tengo a 6 personas de un lado, a 6 personas del otro, y miren todos los dosímetros acá. Nadie está utilizando dosímetro. Y después dice, no, es que el dosímetro no sirve, que qué pasa con el dosímetro, es que, no, es que tengo que utilizarlo. Entonces, por eso, nuevamente, por favor, les pido, y aquí sí ya a manera de cierre y por supuesto de reflexión con respecto a todo esto que hemos venido conversando, por supuesto, no nos tomemos el intervencionismo como un juego, ¿sí? Veamos justamente la necesidad de comprender cómo funciona este equipo, entender de que no se trata de un jueguito del ego que podemos modificar a nuestro antojo, sino que esos efectos los vamos a poder ver siempre a corto, mediano o largo plazo y por lo tanto, en la medida en la cual protejamos a ese paciente, también nos protegemos a nosotros. Y bueno, con esto me despido. Yo creo que aquí hemos hecho un abordaje lo más completo posible, espero yo. Espectacular, Omar. Ante todo, pues por los buenos comentarios que hemos recibido acá en el grupo de Zoom y en el Facebook Live, ¿no? Que ahí pues tuvimos cerca de 30 personas conectadas y por aquí Bueno. llegamos a los 100. No, nuevamente muchas gracias. Ahí en el chat hay un par de preguntas, si querés las puedes revisar, de Paola Forero y de Denis Chamorro. No sé si las estás viendo ahí en Sí, este las momento. estoy viendo, sí. Uh-huh. Fíjense ustedes, fíjense que aquí vienen dos preguntas, yo la voy a descomponer en dos partes, ¿sí? Lo primero es, ¿todo el mundo debe utilizar dosímetro en la institución de salud? Sería la primera pregunta, ¿no? Allí parte dentro de lo que es el análisis del oficial de seguridad radiológica. Y parte dentro del análisis del oficial porque, obviamente, siempre ustedes también van a conseguir en las recomendaciones internacionales que debemos buscar justamente la disminución de las dosis y de la exposición a la radiación, pero teniendo en consideración factores económicos, sociales, etc. Ese tema de tener en consideración los factores económicos tiene que ver justamente con la posibilidad real de poder brindar dosimetría a todos los que podamos. ¿Cuál es el deber ser o cuál es la recomendación general? Que todo aquel que se exponga a radiación tenga un dosímetro. ¿Por qué? Bueno, porque, y más aún en la práctica de radiología intervencionista, de quirófano, de cardiología intervencionista, como hay tanto movimiento dentro de la sala, como además hay tantas angulaciones y proyecciones distintas, obviamente la cantidad de dosis que yo estoy recibiendo no necesariamente es la misma que recibe el anestesiólogo, que la que recibe la instrumentista o la que está recibiendo, por ejemplo, de la casa comercial, que la de la casa comercial nunca, esa sí es verdad que no le tienen en cuenta nada, esa la mandan para que los médicos gasten ahí, compren las guías y tengan todo a mano, pero
Eso sí es verdad que es la que menos se protege, siendo una de las que más debería protegerse. Entonces, ¿qué pasa? La dosimetría definitivamente debería estar siendo empleada por todo aquel que se exponga a radiación ionizante. Ahora bien, en la práctica, mira, Omar, trabajamos en un hospital público, tenemos muy pocos recursos, nos van a dar algunos dosímetros. ¿Qué hacemos? Bueno, para eso el oficial de seguridad radiológica debe hacer el análisis más consensuado y decir, bueno, mira, hey, por un lado tengo el tecnólogo, el técnico tiene el dosímetro a juro, y por el otro tengo al médico. Hey, para eso tiene que haber un entrenamiento de todo el personal, saber dónde nos vamos a ubicar. Y de esa manera tener una estimación de cuánta dosis de radiación está recibiendo, por ejemplo, ese médico que solamente hace procedimientos en quirófano, y que de esa manera tenemos una idea de cuánto es lo máximo a lo cual nos hayamos podido exponer, siendo él el punto más alto, porque como lo vimos en la gráfica, es siempre quien está más cerca del punto de choque, digamos, de las de rayos X. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el tema de los dispositivos de protección radiológica. Obviamente, allí sí, todo aquel que se exponga a radiación, por supuesto que también tiene que estar blindado, plomado o protegido, digamos, con el hecho o con el uso de dispositivos de protección radiológica que garanticen justamente que él no reciba de primera mano ese choque o ese impacto de la radiación de manera directa. Pues ya, yo tenía aquí una imagen, bueno, pero no, la tenía en la otra. Saben que, no sé cómo, bueno, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, hablan del trencito. Es decir, bueno, pero ¿y se puede poner uno adelante con el peto y los demás atrás? Sí, esa es una alternativa. Es decir, ante la peor condición económica, en donde yo no tengo más recursos y tengo un solo delantal plomado, ¿quién lo va a usar? Bueno, el médico que va a estar de primera línea. Y en el momento del disparo, detrás del médico o alejados en distancia en términos del paciente. Es decir, recordar que las medidas de protección radiológica son las aplicadas en función de nuestra realidad. El deber ser, y por eso nuestra presentación se ha basado justamente aquí entre Ciber, Serofca, todo nuestro enfoque, todo este trabajo que hacemos de divulgación científica, de divulgación académica, lo hacemos en función del deber ser. ¿Sí? Si a mí tú me dices, oye, mira, yo voy a economizar, no, no podemos economizar en la protección. Porque, oye, ¿qué ocurre? Y yo siempre los invito a pensar, bueno, ¿qué pasa si la paciente que está allí es tu mamá, tu hermana, tu hija, ¿sí? Tu esposa, ¿sí? O, mira, ¿y qué pasa si la persona que va a sufrir una quemadura reinducida o que va a tener alopecia o que va a producir descamación seca, eres tú, son tus manos? Es decir, ¿la expondrías? ¿Te pondrías tú a ese riesgo? Entonces, claro, cuando uno evalúa esto, obviamente uno se da cuenta de que el deber ser es que sí, que todos utilicemos dosímetros, que todos tengamos nuestro set de dispositivos de protección radiológica. Yo creo que ese es el deber ser y hacia donde debemos esmerarnos. Y lo digo así porque hasta hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de estar en Haití antes de este terremoto, justo, más bien después del otro, del 2010, y antes de este, así que fue de suerte, en el hospital de Gonaïves, ¿sí? Es un hospital que donó, digamos, la embajada canadiense o el gobierno de Canadá, y en él, también así como por ejemplo en el caso de Venezuela, en algunos casos en hospitales públicos, habían otras regiones, digamos, en donde mucha de la lucha o mucha de las exigencias que tenía el personal técnico de salud en general era, hey, necesitamos el bono lácteo, necesito las vacaciones radiológicas, que me quitaron las vacaciones radiológicas. Y no pelean, cosas que obviamente ni las compensaciones especiales, ni un bono por exposición, ni una mejora en el seguro de vida, nada de eso es justificado. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que se cumplan las medidas de protección radiológica adecuadas, y es lo que establece la GSR, ¿sí? Las normas básicas de seguridad. En este caso tenemos una actualización que es la GSR Par 3, y ahí nos indica, no debe haber ningún sustitutivo de las medidas de seguridad radiológica adecuadas con compensaciones especiales, un trato de preferencia, vacaciones. Entonces, de nada me sirve que a mí me den vacaciones radiológicas, pero que yo no tenga delantales plomados. Ah, sí, bueno, me voy 15 días para la playa. Sí, bueno, pero cuando regreso tengo 30 años de exposición, y por lo cual ahora voy a provocar un cáncer radioinducido en el tiempo. Eso es lo que no queremos. Entonces, siempre recordar que esos efectos los vamos a ver a largo plazo y que debemos protegernos por ello. Bueno, gracias por Muy aquí, bien, gracias. viejo Omar. Yo pienso que podemos ir terminando también para que vos Sí. descanses. Ha sido todo muy claro, de verdad que muchas personas conectadas, y seguramente esto luego se seguirá replicando y lo seguirán viendo
por mucho tiempo más y bueno, y los comentarios afortunadamente muy positivos todos. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, hermano, Bueno, nuevamente gracias, gracias gracias, en nombre gracias. de Por todos. supuesto, bueno, mira, de mi parte agradecerte a ti, a todo el equipo de Ciber, por supuesto, invitar yo a todos nuestros seguidores de Serofca, que por supuesto también sigan a la cuenta de Ciber. Yo Ajá. también ya ahí voy a colocar justamente la cuenta aquí Yo te lo abajo. mando, yo te lo mando. Ajá. No, no, yo ya la puse, pero normalmente nos seguimos ahí en Instagram y tal, en Facebook, así que la tienen aquí abajo para nuestros seguidores y por supuesto, bueno, a quienes siguen a Ciber, por supuesto que también se hagan una pasadita allí por Serofca, @Serofca, lo estamos en todas las redes sociales y por supuesto también en nuestro canal de YouTube y que bueno, tratamos siempre también de igual manera, creo que todos vamos arando en la misma dirección, ¿no? Yo creo que a veces hay quienes me preguntan, bueno, pero, epa, ¿y tú vas a estar con tal empresa si ustedes son competencia? No vale, mira, aquí está bien, aquí más bien trabajamos de la mano, ¿no? Porque, y Pablo, y te lo digo porque a veces vemos la academia, o sea, las universidades van separadas por una parte, las empresas privadas por otro, los gremios por otro, y realmente es en la conjunción, es decir, es en ese punto, en esa bisagra, en donde hacemos vida todos, ¿no? Y yo creo que en la medida en la cual todos podamos aportar y tener espacios como este, de verdad que yo creo que ahí salimos ganando todos y en especial nuestros pacientes. Así es. Bueno, muchas gracias, Omar, nuevamente. Gracias a Un ti. abrazo a todos. Feliz resto de tarde. Así es, así es. Gracias, gracias. Saludos a todos. Gracias a ti Hasta por todo. luego.